Muy buenas tardes, queridos padres de familia, apreciados estudiantes. Bienvenidos a un nuevo día de trabajo en la plataforma de Aprender en Casa. En esta ocasión trabajaremos el área de comunicación, cuya actividad titula Elaboramos la receta de un plato típico. Recordemos muy importante esta palabrita, elaboramos. ¿Cuál es el propósito de esta actividad? Aprender a elaborar textos instructivos para reconocer la diversidad gastronómica del país. Mediante textos instructivos voy a reconocer la diversidad gastronómica de nuestro país. ¿Cómo lo voy a lograr? Redactar una receta de algún plato típico que conozcan o hayan preparado. Planificar su texto considerando una estructura. Compartir su receta con algún familiar para propiciar el diálogo intercultural. Cuando hablamos sobre todo de la parte de planificar, considerando una estructura, entonces acá tenemos algo muy importante, considerando una estructura. Esta estructura que voy a escribir acá, que voy a planificar, tiene que estar relacionada a la elaboración de un texto instructivo. Recordemos que un texto instructivo también tiene, en este caso, un esquema, se podría decir. Ahora, ¿qué va a haber en ese texto instructivo? En ese texto instructivo o en esa estructura, debo de considerar lo que tengo acá. Ahí está, nombre del plato, ingredientes y preparación. Ahí está. Voy a planificar mi texto considerando la estructura. ¿Esta estructura de quién va a ser? De un texto instructivo. ¿Qué va a contener mi texto instructivo? Nombre del plato, ingredientes y preparación. Luego me dice que voy a compartir mi receta con algún familiar para propiciar el diálogo intercultural. Propiciamos este diálogo intercultural cuando nuestro familiar es de otra región o de otra ciudad. Listo, ahí tenemos región o ciudad. Nuestro familiar, si es de otra región o de otra ciudad, ahí podemos propiciar el diálogo intercultural. Entonces ahí tenemos claro nuestro propósito y cómo lo vamos a lograr. Nos dice, Pablo se encuentra buscando en fuentes confiables, muy importante, información sobre artesanías, artes, comida, danzas, vestimentas, atractivos turísticos, etcétera, de otros pueblos y regiones para apreciarlos y valorarlos. A continuación, observa lo que dialogaron Pablo y su amiga Laura. Pablo, te cuento lo que me pasó una vez. Mi tía que vino de Piura preparó malarrabia. Es deliciosa. Además, es una comida típica de Piura. Ese día aprendí que en todas las regiones de nuestro país se cocina muy rico. No me imaginé que Piura tuviera platos típicos. Pensaba que solamente mi comunidad los tenía. Ahora me doy cuenta de que mis amigas y amigos de Piura también cocinan muy bien. Mis respetos. Pablo tuvo curiosidad y le pidió a su amiga que le contara cómo era esa comida con un nombre tan gracioso, Malarrabia. Laura le dijo a Pablo que le daría la receta. A su vez, Pablo le ofreció darle la receta de juanes de gallina, que sabía hacer porque ayudaba a su mamá cuando lo preparaba. Entonces, acá vemos algo muy importante, que en este caso Pablo quiere saber cómo era su comida. Y entonces, como le pidió a Laura que le explicara cómo era esa comida, también Pablo le ofreció darle la receta de juanes de gallina. Recordemos, son actividades pasadas. Pablo y Laura redactaron sus recetas. Redactaron. Acá tenemos. Redactaron, escribieron. ¿Y tú qué recetas acuerdas? ¿Has preparado algún plato siguiendo las instrucciones de una receta? Muy bien, entonces en este caso ya estamos acá ingresando a nuestro trabajo. ¿Qué recetas recuerdas? Muy bien. De repente un plato típico que nos enseñan nuestros familiares. Has preparado siguiendo esta palabrita muy importante.
siguiendo, acá la voy a resaltar también, esa palabrita, siguiendo las instrucciones. Estamos acá hablando de nuevo de instrucciones y me voy de nuevo con esta palabrita a la parte de arriba, la que yo tengo, ¿cómo se llama? Mi texto instructivo. Acá la tenemos arriba y seguimos nuestra flecha. Ahí está. Instrucciones, instructivo, miren ahí. Sigamos analizando. Acá dice Laura, receta. ¿Dónde he visto o leído una receta? ¿Para qué se usa? ¿Cómo está organizada? ¿Qué pasos debo seguir para escribir una receta? Todas estas preguntas que vemos acá, queridos estudiantes, están relacionadas sobre todo a mi planificación, lo que yo voy a hacer. ¿Dónde he visto? ¿Para qué se usa? ¿Cómo está organizada? ¿Qué pasos debo de seguir? Acá ya Laura se está preguntando dónde he visto, si tiene una estructura o no tiene una estructura, cuál es quizás ha sido el objetivo de este texto. Entonces ahí tenemos posibles preguntas. Y acá nos dice algo muy interesante. En gastronomía, una receta implica los pasos a seguir para elaborar una determinada comida. Se explica qué ingredientes contiene y la forma en que debe ser preparada. Asimismo, se dan consejos y trucos para resaltar el sabor e evitar que se queme la preparación. O bien, entonces tenemos que una receta implica los pasos a seguir, qué ingredientes contiene y la forma como debe ser preparada. Se dan consejos y trucos para resaltar el sabor o evitar que se queme. Muy bien, entonces, esto contiene una receta. Laura recordó que antes de redactar su receta, debía de planificar su escritura. Recordemos, antes de cualquier trabajo es importante planificar nuestra escritura. Para ello se dio de las siguientes preguntas. Vamos a ver. Acá tenemos tipo de texto. ¿Qué pregunta es? ¿Qué voy a escribir? Un texto instructivo, es decir, una receta. Propósito. ¿Para qué voy a escribir? Para dar a conocer cómo se prepara un plato típico. Destinatarios. ¿Quiénes leerán mi texto? Mi amigo Pablo y mis familiares. Tema. ¿Sobre qué plato escribiré? Sobre el potaje piurano denominado mala rabia. ¿Cómo presentaré mi texto? ¿En una hoja Word o en una presentación de PowerPoint? De acuerdo a lo que tengamos al alcance. Porque hay estudiantes que sí tienen quizás una computadora, un laptop y pueden hacer un PowerPoint, una presentación. Pero hay estudiantes que de repente no tienen, en este caso, una computadora, pero sí tienen sus hojas. Y ambos tienen algo muy importante, la creatividad. Ya sea PowerPoint o sea en hoja, cada uno tiene la creatividad que lo hace muy distinto. Entonces, miren cómo es en este caso el análisis de Laura, las preguntas que se hacen y las respuestas. Ahora nos dice, Pablo observó el cuadro de planificación de Laura y se animó a hacer el suyo para su receta. Anímate tú también a elaborar la receta de algún plato típico de tu región y empieza planificando tu escritura en el siguiente cuadro. Muy bien, ahora tú vas a elaborar, tú también a elaborar la receta de algún plato típico de tu región, plato típico de tu región. Y ahí tenemos las mismas preguntas. ¿Qué voy a escribir? ¿Para qué voy a escribir? ¿Quiénes leerán mi texto? ¿Sobre qué plato escribiré? ¿Cómo presentaré mi texto? Entonces, ahí casi similar, pero ustedes pueden dar algunos agregados más. Luego de este cuadro nos dice, continúa planificando tu receta para asegurarte de que todos la entenderán. Emplea este cuadro para precisar tus ideas. Por ejemplo, el nombre del plato, ahí lo van a escribir. De repente, para pulcra, ya, con sopa seca. Listo, ahí lo tenemos. Ingredientes que se necesitan, espinaca, papa seca o papa seca o fresca, de acuerdo a la región donde se encuentre. También tenemos en este caso, ají panca, el ají panca. También tenemos, por ejemplo, el pollo, de repente el chancho, etc. ¿Ya?
los ingredientes que puedan. ¿Y cómo se prepara? De repente acá a leña para que guarde un buen sabor. A leña, la cara pulcra, ¿ya? ¿Qué más pueden poner en este caso? Se fríe primero el chancho. Vamos a ver acá de abajo, el chancho. Y en la misma olla, en la misma olla se agrega, se agrega algunos ingredientes para la cocina. ¿Ya? Entonces, en este caso, son posibles respuestas. Claro que ustedes tengan en consideración que si no entran sus respuestas acá, pueden elaborar este cuadro en su propio cuaderno. Dice, es momento de empezar a redactar tu receta. Ten en cuenta estas recomendaciones. Considera que toda receta tiene un título que corresponde al nombre del plato que se va a preparar. Muy importante. Primero escribe los ingredientes. Recuerda colocar las cantidades de cada uno. Si es una cucharada, 2 cucharadas, 2 cebollas, 3 cebollas, corte cuadraditos, corte pluma, etcétera. Tomate, se le saca de repente las pepas, ya cada uno da indicaciones. Detalla todos los pasos a seguir. Emplea números, es decir, primero qué va a ir, el número 2, segundo, rayas o conectores, primero, luego, después, finalmente, etcétera. Para señalar las acciones, utiliza verbos en modo imperativo. Corta, fríe, pela, agrega, quita, saca, etcétera. Coloca imágenes o dibujos de cómo quedará la preparación para que las personas tengan una idea. El modo imperativo, recuérdalo, se usa para dar consejos, órdenes o para indicar una solicitud. Comúnmente lo empleamos en los textos instructivos. Ya muy bien, por ejemplo, corta la cebolla, quita el envase. Entonces, mayormente los textos instructivos los realizamos o empleamos en su gran mayoría verbos en modo imperativo. Escribe tu primer borrador. Tu primer borrador. Puedes ayudarte con el siguiente esquema. En una hojita le puedo poner el título, el plato que voy a cocinar. Acá puedo poner lista de materiales o ingredientes. Acá me dice las instrucciones, cómo lo voy a preparar y algunas imágenes de referencia. Eso se lo van a hacer en su cuaderno, en su hojita, lo van a hacer tal como está, guiándose de este pequeño esquema. Pídele a un familiar que lea tu receta y que te diga si entiende con claridad y te dé algunas sugerencias para mejorarla. Luego que escuches las sugerencias, vas a volver a leer tu texto y vas a incorporar esas sugerencias que tu familiar te ha dado. Muestra tu receta a algún familiar que provenga de otra comunidad o región del país. De repente, si tenemos la posibilidad de llamarlo por teléfono, podemos compartirlo. Decir, yo te voy a presentar un plato típico propio de mi región. Y luego pide a este familiar que te explique cómo se prepara alguno de los platos típicos de su lugar de origen y escríbelo. Y por último, revisa si tu receta está bien escrita. Para eso tenemos algunas preguntitas. Considere la planificación propuesta. ¿Existe correspondencia entre el título y el nombre del plato que se va a preparar? Considere todos los ingredientes y en la cantidad que se necesita. Utilice el verbo para indicar cómo debe ser la preparación. Use adecuadamente los signos de puntuación y las letras mayúsculas, muy importante. ¿Ya? Escribir con letra clara y legible. Letra clara y legible. Entonces, luego de hacer todo este pequeño trabajito, reflexiona. ¿Crees que compartir tu receta con personas de otros lugares puede contribuir a que respeten y valoren más a tu comunidad o región? ¿Por qué? Algunos platos típicos tienen nombres muy llamativos. ¿A qué crees que se deba? Recuerda el plato típico que estamos viendo, que es la malarrabia. ¿Consideras que ello es un reflejo de la interculturalidad? ¿Por qué? Y una última pregunta nos dice, ¿qué le dirías a las personas que actúan de forma discriminatoria y excluyente? ¿Qué le dirías a estas personas que discriminan y son excluyentes en relación a los demás? Y luego tenemos, por último, nuestro cuadro de criterios de autoevaluación o de valoración de cada uno. Luego de ahí tienes un pequeño texto sobre la mala rabia, comida típica piurana. En este caso que hay una pequeña introducción, ingredientes, imágenes, preparación y algunas preguntas referentes al texto a modo de comprensión lectora.
Entonces, queridos estudiantes, esta es la actividad bien sencilla del día de hoy. Recuerden seguir este esquema para la elaboración de su texto instructivo. O de repente cada uno tiene su propio esquema ya en su mente, ya cada uno tiene su propia idea y lo puede realizar. Pero no olvidando que debe de contener, sobre todo lo que hemos dicho hace unos minutos, el nombre del plato de comida, los ingredientes y la preparación. Muy bien, queridos estudiantes, entonces que tengan ustedes muy buenas tardes y nos encontramos el día de mañana.